El reloj dio la hora y salió el sol en una mañana en la que no quería despertar. Una fecha que brillaba en su teléfono y lo hizo contener las lágrimas mientras se ponía de pie. Un cuchillo temblaba en sus manos mientras se limpiaba la costra de los ojos. Todavía estaba medio dormido cuando apuñaló la pared y arrastró el cuchillo hacia abajo, formando una línea junto a las otras 8 líneas en su pared. 9 líneas, 9 años desde que estuvo con su madre. Ahora tenía 14 años. Contuvo un sollozo mientras se apartaba de la pared. Había una diferencia de 5 centímetros entre su altura de cuando cumplió 13 y la de ahora. Otro rasguño de su cuchillo justo encima de su cabeza en el marco de la puerta donde guardaba sus marcadores de altura. Era una tradición que solo se había comprometido a mantener porque sabía cuánto le gustaba a su papá. Ni siquiera quería pensar en su papá ahora mismo. Ni en su madre, ni en su estúpido cumpleaños. Nadie sabía que era su cumpleaños, así que qué sentido tenía hacer algo. El día solo era un triste recordatorio de que su don seguía funcionando. Izuku odiaba los cumpleaños, no los de los demás, solo los suyos. Hacía años que no podía celebrar ningún cumpleaños. A su padre nunca le habían gustado más allá del pastel, pero a Izuku simplemente le gustaba que la gente fuera feliz. Sin embargo, al universo le gustaba que él fuera miserable. Después de todo, fue un cumpleaños el que empezó todo esto. Le costó ponerse el uniforme de Fox. El sol de la mañana aún estaba en su apogeo cuando saltó por su ventana. Salió de su apartamento infestado de invierno sin pensarlo 2 veces, sin considerar que Fox no salía durante el día, o que eso significaba que, si se cansaba demasiado, se quedaría atrapado en su apartamento por la noche, solo con sus pensamientos. No pensó en nada de eso porque no le importaba. Izuku solo necesitaba algo que hacer, algo que le mantuviera la mente ocupada y la adrenalina corriendo por sus venas. De todos modos, no era mucho más difícil ser Fox de día que de noche. No con gente que lo miraba sin asco y lo dejaba seguir con su día mientras saltaba de tejado en tejado. Oía clics, gritos y videos de gente intentando hablar con él. Un simple gesto o una sonrisa los apartaba de encima, y agradecía todo lo que podía por ello. Su calidez solo podía ser fingida hasta cierto punto cuando la oscuridad del día estaba tan emocionada de aferrarse a él. Cada vez que una cámara lo encendía, la odiaba cada vez más. Solo quería vivir un instante sin que ningún recordatorio le recordara que algo los unía. Si se hubiera convencido de que nada importaba más allá del ciclo de salvar a alguien, escribir una nota y huir, quizá ya no importaría. Simplemente no podía dejar de pensar en ello. Un puñetazo a gente a punto de pelearse, detener un robo a plena luz del día, era todo en lo que necesitaba pensar. Luego, cuando saltaba de tejado en tejado buscando algo con lo que pudiera ayudar, solo necesitaba pensar en el siguiente paso, el siguiente salto. Seguir adelante. No podía parar. Alrededor del mediodía, sacó una hamburguesa de un contenedor de basura y se la comió en una azotea lo más rápido que pudo. Luego se fue de nuevo sin pensarlo 2 veces. Había menos delitos durante el día. Cuando salía el sol, parecía ahuyentarlos. Tuvo que buscar por callejones y rincones oscuros para encontrar algo. Después de 1 hora de correr sin encontrar nada, decidió centrarse en las cosas más pequeñas. Salvó a unos 3 gatos en los árboles, alimentó a 6 pájaros e incluso detuvo sin querer a algunos carteristas. Fox estaba bien. Shinzo había hecho vibrar su teléfono varias veces, pero Fox estaba bien. Su amigo le envió imágenes tontas de gatitos, y él se sentó en el borde de un tejado y rió con ellos. Fue su única alegría genuina del día antes de levantarse para evitar que su mente se descontrolara. Izuku habría invitado a Kat a salir con él si no hubiera sabido lo irritable que se ponía últimamente. Los días en que sus recuerdos parecían estar 2 pasos por detrás de él y estaba en un estado constante de frío. Iba a algún sitio con él cuando no hacía un día tan horrible. Lo único que lo empeoraba era que nevara, pero nunca lo decía por miedo a que el mundo le gastara otra broma pesada. ¿Estás bien? La voz de la chica se escuchó desde la azotea, y él no sabía si su día había empeorado muchísimo. Ochako se acercó y se sentó a su lado con un aire libre, e Izuku ya sabía que lo iba a arruinar todo. Llevaba una correa rota atada a algo alrededor del cuello que le rozó el brazo al sentarse. Pasó la mano por ella y encontró una cámara al final. Quería intentar sacarte algunas fotos para mi blog, pero pareces molesto. Sus palabras salieron entre dientes, casi nerviosa, mientras le quitaba la cámara de las manos. Estoy bien, gritó mientras sus dedos se clavaban en el concreto.
Se le clavó profundamente en la piel y lo mantuvo en el momento. Ochako era amable, no quería ser malo con ella, y aún así, allí estaba. Normalmente no sales tan temprano, continuó. Hay videos de ti saliendo todo el día. O sea, eso no puede ser bueno para ti, contuvo un suspiro. Si Aizawa o Shinzo los vieran, se preocuparían por él la próxima vez que lo viera. Había subestimado muchísimo lo que había hecho hoy. Fue un borrón enorme, de verdad. Muévete, muévete, muévete. Komi se encogió de hombros. Izuku no se sentía tan cansado. Tenía las piernas entumecidas y el cerebro aún bullía de actividad. Si podía seguir pensando, entonces no estaba lo suficientemente cansado. Aún necesitas descansar. Las palabras de Ochako no le hicieron caso. Tengo que volver a salir. Fox se paró en el borde. A pocos centímetros de la cornisa. Con 2 simples pasos, se fue por completo. Adiós, Ochako. Adiós, Fox. La despidió con la mano y saltó del techo al mismo tiempo que sonaba un clic de su cámara. Se oían muchos clics a medida que el día se alargaba. Los clics de sus huesos al hacer malos saltos, los clics de las cámaras al volver a atraparlo, los clics de los criminales al abatirlos. Todo se unía en una montaña gigantesca que no entendía. Apenas entendía nada mientras seguía corriendo. Su velocidad disminuía a medida que avanzaba el día, y su tiempo de reacción se alargaba, pero no se detenía. Siempre había más asaltantes, más criminales, más gente que salvar. Sintió una punzada en el cráneo. Empezó apenas perceptible, luego se extendió a un lado de su cabeza hasta ser como un estallido. Un espectáculo de fuegos artificiales dentro de su propia cabeza que no se detenía. Explotó una y otra vez y se extendió desde justo encima de sus ojos hasta envolver su cerebro y empujar. Punzada tras punzada que le bajaban los párpados. Sus manos se sentían más afectadas por la gravedad que en mucho tiempo al llevárselas a la cabeza. Una cabeza que se hundía cada vez más mientras el sueño le arañaba los ojos cerrados. Izuku buscó consuelo en la primera azotea que encontró. Sus notas adhesivas se estaban agotando, y la gente en las calles había menguado con el paso del tiempo. No había nadie que necesitara a Izuku, así que se recostó en su azotea e imaginó lo que decían las manchas informes en el cielo. Consiguió decir algunas palabras hasta que el dolor de cabeza volvió a azotarlo y decidió que era más fácil no pensar. Una excelente decisión, ya que pensar fue lo que lo metió en este lío. Sintió escalofríos al ver el viento soplar, y se revolvió para evitar que el martillo se le clavara en la espalda, lo que solo le agravó el dolor de cabeza. Tenía demasiadas cosas en la cabeza como para prestar atención al latido que se acercaba. Si era un latido que no reconocía, quizá lo hubiera reconocido, pero no se alarmó al oírlo. Su propio latido ni siquiera se aceleró al acercarse. Zorro. Eraser aterrizó en su azotea con un golpe sordo. Cada paso que daba hacia él resonaba y le golpeaba la cabeza con un dolor nauseabundo. Zorro forzó una sonrisa a pesar de los nervios que le gritaban por el movimiento. Borra. ¡Ay! Se incorporó de un salto y se sentó como debía e inmediatamente sintió las consecuencias. Sintió la cabeza como cuando se rompió el cráneo después de no haber comido en 3 días, como si alguien la hubiera aserrado y hubiera dejado la hoja. Oye, más despacio. Eraser estuvo a su lado en segundos. Una mano se posó en su hombro y otra en la nuca. ¿Qué pasa? Solo estoy cansado. Me duele la cabeza. Izuku sonrió para taparse los dientes mientras mentía. Dolía muchísimo, y podría haberse arrancado el cerebro entero y luego parar si hubiera funcionado. Se clavó las uñas en las piernas con la esperanza de que el dolor lo distrajera de la cabeza, pero apenas se sentía como algo comparado con el dolor de cabeza. Izuku estaba decepcionado de sí mismo, normalmente podía lidiar con el dolor mucho mejor que esto. Entiendo ese problema, niño. Eraser suspiró mientras su mano se deslizaba de la nuca de Izuku y volvía momentos después para dejarle una botella en las manos. Bebe. Izuku siguió sus órdenes y se llevó la taza a los labios. En cuanto la tomó, recordó lo deshidratado que estaba. El agua se vació en cuestión de segundos. Su garganta estaba más aliviada, y aunque el dolor de cabeza seguía ahí, era más llevadero. Saliste temprano. Eraser recuperó la botella sin reparos. Solo estaba bromeando, dijo con una punzada de dolor que enmarcaba sus palabras. Una mano se posó en su frente y luego desapareció con un suspiro. No hace falta hablar demasiado si duele. Estoy bien. Izuku se encogió de hombros, pero decidió no volver a hacerlo, considerando lo mucho que su cabeza mataba con cada movimiento. De todas formas, no iba a morir.
Eraser podía ser una agradable distracción de la oscura niebla que lo atormentaba durante el día. Me cuesta creerlo. Eraser rió. Izuku intentó reír con él, pero un dolor agudo le atravesó los ojos. Atravesó el tejido, los músculos y el cráneo, golpeando justo debajo de la piel. Un sollozo le arrancó de la garganta al llevarse la mano a la cabeza, y la situación solo empeoró. Se quedaron así hasta que su garganta se calmó, hasta que pudo respirar bien y volver a fingir que el dolor de cabeza no importaba. Eraser le dio un sobre tras otro y finalmente logró que su cabeza le permitiera pensar sin sentir que se le quemaba el cerebro. Se quedaron sentados en silencio. Izuku podía oír los latidos estresados de Aizawa y sentir la tensión en su brazo cada vez que le entregaba un paquete de cielo en gelatina. Lo estresaba, Izuku siempre lo supo. A veces se deleitaba con ello. ¿Por qué su corazón se encogió al pensarlo? Solo lo confundía. Zorro, ¿por qué no te vas a casa?, preguntó, apartando las manos de la piel destrozada de Izuku. No digas nada, solo escúchame. Eraser interrumpió a Izuku y el silencio se prolongó mientras él también cerraba la boca. Obviamente, estás sufriendo un dolor inmenso y te harás más daño si estás aquí afuera. Simplemente no lo entendía. Izuku lo deseaba más que nada, pero Eraser jamás lo entendería. Lo habían engañado completamente con algo que Izuku ni siquiera pretendía hacer. Después de todo, era demasiado tarde para desaparecer de Eraser. Estaba demasiado apegado a él para eso. Le gustaba que engañaran a Eraser. Se sentía horrible cada vez que pensaba en ello, pero disfrutaba tener a alguien que lo apoyara a pesar de lo repugnante que era. Por eso necesitaba protegerlo, proteger a Shinzo y a Phantom, e incluso a Ochako y Denki. Todos necesitaban ser protegidos de su torbellino, y él era el único que podía hacerlo. Quiero ayudar a la gente. La vieja excusa le vino fácilmente a los labios. Lo sé, suspiró Eraser, sin haberlo convencido ni por un segundo. También sé que entiendes que si sufres mucho, no podrás ayudar a nadie aquí. ¿Por qué estás aquí afuera, niño problemático? Cada músculo del cuerpo de Izuku estaba tenso. La sangre le corría más rápido que durante todo el día de vagabundeo, y el dolor de cabeza seguía latiendo con fuerza, aún peor con el estrés abriéndose paso a través de todo a su paso. No sabía qué decir. Sus mentiras se secaron, y su garganta necesitaba más agua. Agua que cambió su camino directo a sus ojos. Tiró de sus lagrimales y empujó contra la venda que debía detener su descenso. Se suponía que Fox no debía llorar. No otra vez, no tan pronto. No quiero estar solo. Llegó de todas formas. Entonces no lo serás. El brazo de Eraser lo rodeó por el hombro. La presión, de alguna manera, alivió un poco el dolor mientras Izuku se inclinaba hacia el lado del héroe. Su cabeza descansaba sobre su hombro mientras Fox se esforzaba por mantenerse anclado en el mundo de los despiertos. Tras unos minutos escuchando la respiración contenida de Eraser, el sueño lo invadió. El calor del sol detuvo su danza sobre su piel y desapareció en el horizonte. Fox despertó con la respiración de Eraser aún tranquila a su lado y el viento cortante de un cielo nocturno que se extendía. Buenos días, niño problemático. Eraser murmuró antes de que Izuku tuviera la oportunidad de apartar la cabeza de los hombros del hombre. Se incorporó lo más rápido que pudo, gritando de alegría por dentro porque su dolor de cabeza casi había desaparecido, y miró al héroe sobresaltado. ¿Cuánto tiempo? 1 hora y 40 y estás bien. Izuku asintió. Sabía que no iba a poder dormir esta noche. No a menos que se deshiciera de toda su energía y llegara a su apartamento. Fox frunció el ceño y se volvió hacia Eraser. ¿Echas de menos tu patrulla?, preguntó. Salí temprano cuando te vi, dijo Eraser, saludándolo. Quería asegurarme de que mi estudiante estuviera bien. Para no preocuparse por el calor que sintió en el pecho ante esa declaración, forzó una sonrisa. Ah, así que ahora soy tu alumno, rió Fox. Así es como pienso en ti, Fox. Aunque seas mucho más caótico que muchos de mis otros estudiantes. Su sonrisa se mantuvo en las paredes por unos segundos antes de que todo se derrumbara. Es mi cumpleaños. Realmente no quería decir eso. Su propio latido acelerado coincidió con el de Eraser cuando ambos se dieron cuenta de lo que había salido de su boca. ¿Qué? Ya tengo 14 años, un año más cerca de convertirme en un adulto problemático, se rió Izuku. Una risa torpe, temblorosa y desesperada que sonaba de todo menos natural. Sus uñas se clavaron en las marcas que habían desaparecido hacía tiempo gracias a la regeneración.
Recordó dónde estaban, en medio del antebrazo, 5 centímetros por debajo de la muñeca y justo debajo de un lunar. La sangre brotó a borbotones de debajo de la manga, y luego la piel se cosió sola. Niño problemático, empezó Eraser, y cada palabra se sintió como una pequeña puñalada en el corazón. Clavó las uñas con más fuerza en su herida para detenerla. Está bien, interrumpió Izuku. Hace años que no lo celebro. ¿Solías celebrarlo?, preguntó. A veces Izuku olvidaba cuánto no le había contado a Eraser. Cuántas líneas mantenía entre las personas. Algo tan simple como un cumpleaños no sería nada si no estuvieran tan rotos e inútiles como Izuku. A mi papá le encantó, dijo Izuku. A su papá le habría gustado Eraser. Puede que no le gustara lo que Izuku había hecho con su vida, pero le habría gustado Eraser. Incluso podría haber horneado algunas galletas para Shinzo si Izuku lo hubiera pedido amablemente. ¿Qué haría por ello? Horneaba un pastel desde cero, dijo Fox con una sonrisa. Siempre era verde. Su cumpleaños no solía ser tan miserable. Antes de que mataran a su papá, le encantaban sus cumpleaños. Salir a escondidas a buscar ingredientes para el pastel y robar tiempo para prepararlo. Susurrar, te amo, en la oscuridad de la noche con solo una vela para iluminarlos. Fortalezas de mantas que se convirtieron en un símbolo de paz y seguridad para él, y que perduraron durante años. ¿Por qué verde?, preguntó Eraser. Yo lo pedí. Izuku se encogió de hombros, con una sonrisa en la comisura de sus labios. Cantaba la canción tonta y luego nos sentábamos junto a la chimenea a charlar. ¿Por qué ya no lo hace? El viento arreció a medida que su conversación se acrecentaba. Eraser estaba allí, con el corazón latiendo con fuerza en los oídos de Fox mientras intentaba encontrar una respuesta. Hacía preguntas que no quería responder. No ahora, no hoy, probablemente nunca. Está muy ocupado estos días. Las dulces mentiras resbalan de su lengua con un sabor agrio y podrido. Seguro que no está demasiado ocupado para ti. Yo no, solo los cumpleaños, o cualquier festividad, en realidad. Estar muerto solía tener ese efecto. Ese pensamiento le arrancó la sonrisa falsa que intentaba mantener en su rostro. Desgarrando las costuras y puntadas que tanto le había costado hacer. No debería descuidarte ni ignorarte, zorro. Eraser tiró con más fuerza de sus puntos. Despiadado, insensible, un sollozo que brotaba de lo más profundo de su pecho se ahogaba por la ira. No lo es, replicó Izuku con voz entrecortada. Su mano se clavó en su brazo hasta que sintió la sangre gotear en las yemas de sus dedos. Lo amo más que a nada, y no es culpa suya que ya no pueda. Él, es mío, se le quedó grabado en la cabeza después de eso mientras sollozaba y se limpiaba la nariz con la bufanda de Eraser. Vale, lo entiendo. Solo estoy de tu lado, vale, niño problemático, le ofreció su bufanda sin reparos, e Izuku usó el probablemente carísimo objeto de apoyo para héroes como pañuelo sin miramientos. Gracias, Eraser, murmuró Fox mientras se ajustaba rápidamente la máscara, y fue como si nunca hubiera llorado. Solo un ligero temblor en la garganta que lo delataba si abría la boca. Así que hizo lo imposible y la mantuvo cerrada. Era una noche fría, quizás tarde, simplemente conocía el frío que le recorría los hombros cada vez que arreciaba el viento. El sol hacía rato que se había ocultado tras las nubes o lo había reemplazado la luna. No podía saberlo, no necesitaba saberlo, pero aún así rezaba para que fuera de noche. Cuanto más cerca estuviera el final de este día miserable, mejor. Fox se quedó atrapado en un tejado hasta altas horas de la noche, exhausto y luchando. Izuku estaba sentado en la azotea, miserable y se había rendido. Ambos odiaban su cumpleaños. Un crujido llegó hasta donde pudo oír, proveniente de Eraser. Estuvo tentado de descartarlo hasta que el hombre dejó caer en su regazo más dinero del que había tenido en mucho tiempo. Seguido de 2 paquetes de gelatina más, cuando no pudo articular palabra con la suficiente rapidez. Ve a comprarte algo. Eraser le alborotó el pelo, y los puntos de Izuku volvieron a su sitio. Gracias, Eraser. Se obligó a ponerse de pie antes de que las lágrimas volvieran. Sus piernas, que hacía tiempo que se habían dormido, se quejaron bajo él hasta que logró ponerse en pie, un hormigueo persistente a cada paso. Adiós, niño, dijo Eraser, con un susurro de «Feliz cumpleaños», después de perderse en el viento. Izuku se esforzó por despertarse mientras seguía corriendo. Corría a casa, luego a la playa, luego directo a la luna, hasta que decidió ir a una tienda.
Una punzada de hambre en el estómago le agradeció al entrar. Después de jugar a su famoso Jenga de sopa, le puso un pastelito empaquetado encima con unas velas. La voz del cajero se mantuvo seca e indiferente incluso cuando un hombre con una máscara de zorro entró en su tienda, algo por lo que Zorro estaba sumamente agradecido. La caminata fue en silencio. Tan silencioso como podía ser, pues mantenía los oídos atentos a cada latido en un radio de 8 kilómetros, por si acaso. Conversaciones de personas afortunadas, sanas y salvas, entraban y salían de su alcance auditivo mientras seguía caminando, vulnerable y solo. Era su cumpleaños y estaba jodidamente solo. Las miradas eran horribles de subir. Tropezó unas 7 veces y dio 3 patadas en el camino hacia su apartamento. Soltó muchas palabrotas durante el ascenso, con una ira creciente detrás. Arrojó sus latas de sopa a los armarios con un golpe que alivió su ira. Una ira que solo existía por la cita. Era más fácil de manejar que el agotamiento y la tristeza desgarradores, así que la dejó crecer. El pastelito era de chocolate. No se había dado cuenta al comprarlo, así que solo suspiró al quitarse la venda y verlo. No tenía nada en contra del chocolate, solo esperaba, sin intentarlo, que le tocara vainilla. Papá siempre hacía vainilla. Unos minutos con la mano bajo el encendedor encendido consiguieron que las lágrimas desaparecieran. Había una vela verde en el paquete que compró. Con un solo movimiento, la metió en el centro de su cupcake. Con otro, se encendió una pequeña fogata para iluminar su apartamento. Estaba oscuro afuera, así que supo que era de noche. Sabía que Eraser lo había esperado a que despertara en plena noche cuando debería estar patrullando. Izuku miró fijamente el fuego sin máscara y con el ceño fruncido. La quemadura en su mano hacía tiempo que había sanado y no podía contener la desesperación. Hacía años que no hacía esto. La última vez que estuvo con su papá y su hermano, este se fue poco después de recibir su pastel, así que él y su papá fueron a sentarse en su fuerte de almohadas. Estaba oscuro y apretado, pero Izuku podía soportarlo porque estaba a salvo, siempre estaba a salvo cuando su papá estaba allí. Se sentaban durante horas y simplemente hablaban. Hablaban de todo lo que podían. Izuku no sabía mucho de la vida siendo joven y papá no sabía mucho más que estar con él, pero se las arreglaban. Papá tendría destellos de una vida en el exterior, como recuerdos perdidos hace mucho tiempo que se arrastraban de vuelta desde el abismo. Al doctor nunca le gustaron, así que Izuku finalmente lo convenció de ocultarlos. Mantenerlos en secreto y solo susurrarlo en la oscuridad de la noche, en la seguridad de su fortaleza de almohadas. Estaba a salvo allí. No estaba a salvo en ningún otro lugar. Izuku no podría explicar qué lo poseyó en ese momento. Había una vela encendida frente a él y una habitación tranquila a su alrededor, pero por un instante solo sintió rabia. Rabia pura y sin adulterar que fluyó a través de él a una velocidad que no comprendió. Había sombras que se parecían demasiado a su padre y una luz que se parecía demasiado a la que encontraría al despertar después de un ataque. Lanzó cuchillos a todo lo que veía. Arrancó todo el papel pintado que encontró y arrojó todo el cristal que encontró. Se oyeron ruidos metálicos y golpes al tirar cosas de la mesa y patear todo lo que veía. El lado negro de su visión se extendió por el centro y cubrió de rojo todo lo que veía. Gastó toda su energía en destrucción. Caos, todo lo que pudo arruinar hasta dejarlo irreconocible, lo hizo. Entonces lo vio. Justo en medio de su caos, salvada y preservada por la gracia de un alma que había desaparecido hacía tiempo, estaba la vela en su pastelito. Perfectamente preservada, irresistible y encendida, tal como la había dejado. La imagen se volvió borrosa a medida que las lágrimas nublaban su visión. Izuku se acercó 2 pasos al pastelito antes de desplomarse. Sus piernas se doblaron y cayó de rodillas junto a la mesa. Los sollozos le desgarraron el pecho y cayó al suelo mientras la vela lo miraba con indiferencia. ¿Por qué me dejaste?, susurró en la noche. La vela no respondió. ¿Por qué?, gritó con un golpe en el escritorio, y la vela saltó en respuesta. Las lágrimas cayeron sin parar sobre la mesa. Era culpa de Izuku, siempre lo fue. Se suponía que su padre Nomu no podía recordar su nombre. Nada en su vida antes de su padre. Le confió a Izuku el secreto que podía, y tras pocas horas de experimentación, Izuku lo reveló solo para liberarse. Su egoísta mente no podía lidiar con ello. Entonces su padre supo que su papá sabía que su nombre era Oboro Shirakumo. No vio a papá durante un mes después de eso. Izuku casi muere de hambre por la preocupación. Después de su cumpleaños, todo parecía normal. Tan normal como podía ser.
Izuku Midori ya odia los cumpleaños. Feliz cumpleaños a mí, murmuró con la voz más cantarina que pudo. La voz se le quebraba a cada instante con las lágrimas que le salían de la garganta, pero siguió adelante. Después de todo, a papá le gustaban. Feliz cumpleaños a mí, feliz cumpleaños, querido, se le quebró la voz y se vio obligado a pensar en sus próximas palabras. El nombre que le habían dado al nacer, el que le habían dado en la vida, o el que había ocultado durante años. Zorro, su máscara era lo único que le hacía sentir bien. Feliz cumpleaños a mí, apagó la vela sin siquiera desear. Solo quería algo que ni la magia podía dar. Los papás no caen del cielo. Izuku pasaba todos sus días salvando gente. Luchaba con todas sus fuerzas por salvar a cualquiera que estuviera angustiado a su alrededor. Entonces, ¿por qué nadie pudo salvarlo? Izuku Midori ya se durmió en su primer día de 14 años, en el suelo, rodeado de desorden y cosas rotas. Al día siguiente dedicaría su tiempo a limpiarlo, pero en ese momento, solo necesitaba dormir. Con la mente demasiado agotada para pensar y una nariz a la que no le importaba el olor de una vela apagada justo debajo, se durmió con la cabeza apoyada en la mesa. La Magdalena, como todas las cosas, estaba dura por la mañana.